Bueno, muy buenas noches. Em, entonces, como les había prometido, esta es la clase de ejemplos de no campo, sino campo magnético. Entonces, ¿cuál era el ejercicio que les había comentado? Era este, el mismo que hicimos en clase. Bueno, creo que la corriente yo la había definido en otra dirección. Bueno, ahora, ese es un ejemplo tomado del Servo y entonces aquí tenemos la corriente en sentido contrario a las manecillas del reloj y tenemos un campo magnético que está incidiendo o sea, ya no entra en la espira, sino que entra en dirección del eje X, ¿sí? Acuérdense que aquí podemos definir un sistema de coordenadas, aquí X y aquí Y. Entonces el campo magnético ya no iría en menos Z, que fue lo que vimos en clase, sino que iría en dirección Y, o sea, en la dirección del eje X. De entrada, uno puede mirar lo siguiente. Fíjense que aquí el campo magnético va en la misma dirección que la corriente. Y tal y como lo vimos en clase, vimos lo siguiente. Vimos que si tenemos un conductor que, que transmite o que conduce una corriente, eh, la fuerza que el campo magnético hace sobre este conductor es de la forma que voy a escribir ahora. Entonces es F igual a la corriente. Bueno, lo habíamos hecho con un diferencial, ¿no? Es la corriente por un vector desplazamiento que va en la misma dirección que la corriente, que es el que llamamos de X, producto cruz con el vector campo magnético, ¿sí? Y pues como habíamos visto mmm, en clase, digamos para cada una de estas segmentos del alambre, la fuerza magnética nos iba a dar de esta forma. Nos iba a dar eh, este de F, era más fácil haberlo copiado. Este de F nos va a dar I, pero el vector de X pues va a tener diferentes formas, ¿no? Va a tener diferentes formas. Entonces aquí va a tener, bueno, voy a hacerlo primero para estos dos casos. Entonces, aquí ya está numerado 1, 2, 3, 4, que es diferente a como lo habíamos hecho en clase. En clase habíamos dicho 1, 2, 3 y 4. Empecemos por el primero. El primero va a ser de la forma. Vamos a llamarlo de F1 y va a ser I por dx. Dx es quién? Dx es, en este caso, aquí la corriente va en dirección contraria a la dirección del eje X, entonces va a ir en dirección menos I. Entonces aquí esto sería menos, menos I por dx cruz B. Pero ¿ve en qué dirección va? B va en dirección I también. Entonces sería parecido a este. Entonces sería cruz B0, o llamémoslo simplemente B, no B vector, sino B escalar, B magnitud, B por I, ¿sí?
Entonces, aquí lo que hacemos es reagrupar, como hicimos en clase. Colocamos el de X acá. Ahí. Colocamos el menos acá. Y sacamos el B. Entonces sacamos el menos, sacamos el de X, sacamos el B y nos queda así. Pero I cruz I, ¿cuánto vale? Esto vale 0, porque es un vector. O sea, habíamos visto que el producto cruz entre un vector consigo mismo daba 0. Entonces aquí esto da esto da 0. Lo mismo pasa con esta fuerza que está aquí abajo, la fuerza 3. Aquí esta va a ser como lo habíamos visto en clase, entonces de F2 va a ser de F3, perdón. De F3 va a ser igual a menos de F1. Va a ser igual a, si es menos de F1, entonces va a ser positivo, igual va a dar 0. ¿Sí? Entonces ya resolvimos las dos primeras en un ratico. Ahora nos faltan esta y esta. Ahí la diferencia es que la corriente aquí iría en dirección menos J en el caso de 2 y en el caso de 3, de 4, perdón, la corriente va en dirección J. Entonces podemos usar esto mismo de acá. O bueno, sí, que empezamos de acá. Entonces para 2 de F2 va a ser I, pero el de X en este caso va en la misma dirección de la corriente. En este caso sería menos, sería de Y, pero en dirección menos J. Menos J. Y en dirección Y. Y B, el campo magnético sigue en la misma dirección. Aquí nuevamente reorganizamos, entonces menos I de Y B y J cruz I. Entonces menos I de Y B J cruz I. Y J cruz I, que viene siendo que viene siendo entonces J cruz I es menos K. Esto sería menos K. Bueno, aquí podemos colocar una K y ya. Eso sería menos K. Y menos por menos más, entonces nos va a dar
Entonces I de YB dirección K. Esto da I de YB en dirección K. Vemos que ese sería el diferencial de fuerza 2. ¿Cuánto valdría la fuerza 2? Entonces nos tocaría integrar este pedacito, que es muy fácil. Entonces F2 nos va a dar igual a la integral. Entonces si hiciéramos la integral, B y K gorro saldrían de la integral. Los voy a colocar acá. Y aquí coloquemos la integral. Entonces, ¿desde dónde varía y ahí? Varía desde... Es como dijimos, aquí vendría el eje X, aquí vendría el eje Y. Entonces llevaría entre 0 y A. Entre 0 y A. Entre 0 y A. Y eso nos daría que entonces sería IBA por, o sea, la integral de Y entre 0 y A pues da A. Entonces nos daría IBA en dirección K. Y F4, como la corriente va en dirección contraria, pues nos daría menos F2. Entonces aquí tendríamos F4 F4 igual a menos F2, o sea, menos IBA K. Entonces, ¿cuánto nos daría la sumatoria de fuerzas? Nos daría nuevamente 0, porque la fuerza 1 nos da 0, la fuerza 3 nos da 0, y la fuerza 2 nos da menos la fuerza 4. Entonces, cuando sumemos todo nos va a dar 0. Borremos esto que nos quedó como malo. Entonces la fuerza 4 nos da menos la fuerza 2. Entonces fuerza total otra vez va a ser va a ser 0 vector entonces va a ser F1 F1 más F2 más F3 más F4.
menos F4. Entonces el primero, que es F1, daría 0. El segundo también. Ah, no, era F3 el que daba 0. Este nos da 0. Entonces nos queda F2 más F4, pero F4 es menos F2. Entonces sería F2 más F4, o sea, F2 más menos F2, o sea, nos daría 0. Eso con la fuerza, pero aunque la fuerza total nos da 0, eso no implica que el torque total sea 0. ¿Qué es el torque? El torque es otro producto cruz. Pero, bueno, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista físico, es la tendencia que tiene una fuerza a hacer rotar a un objeto. En este caso, entonces tenemos dos fuerzas. Una que sería F2 nos dio en dirección K. Eso quiere decir que está saliendo de este plano, o sea que haría rotar este objeto. O sea, si estamos viendo desde abajo, esta espira rotaría así, en esta dirección. O sea, la estamos viendo desde abajo, desde acá. Entonces, si lo vemos desde acá, esta corriente estaría saliendo y esta entrando porque va hacia arriba. Esta estaría saliendo y esta entrando, o sea, es lo que se ve acá. Este está saliendo y está entrando. Y la fuerza F2 pues se vería en esta dirección. Estas fuerzas hacen que esa espira rote en esta dirección. Visto desde esta imagen sería esto. La harían rotar. Y esa tendencia a rotar se llama torque. Aunque las dos fuerzas tienen dirección opuesta, ambas están aplicando a una distancia, o sea, no se están aplicando sobre el mismo punto, sino que se están aplicando a cierta distancia. En especial, esta espira rotaría con respecto a un eje que pasa justo por la mitad. Entonces daría toda la vuelta, pero con respecto a un eje que pasa por la mitad. Pero es que aquí en esta imagen aparece un B medios, porque aquí iría todo el eje. Entonces rotaría así, en esta dirección de la flecha. ¿Sí? Eso es debido al torque. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula el torque? El torque es otro producto cruz. Bueno, igual no les voy a preguntar eso en el examen final, pero es bueno que lo sepan. Entonces el torque se representa otra vez con la letra tau. Entonces sería, el torque se representa como con un vector de posición. Entonces es R cruz F. O lo pueden escribir, o sea, su magnitud, ¿cómo la pueden escribir? Ah, bueno, el torque es un vector, olvidé eso. Entonces sería, visto de manera escalar, sería la distancia con respecto al eje de rotación, que sería R, por la magnitud de la fuerza,
por el seno del ángulo que hay entre el, el vector de posición tomado desde el eje de rotación hacia la fuerza. Entonces este sería el ángulo. Entonces aquí en la figura sería, el vector de posición saldría así, R cruz F. Entonces el vector resultante iría entrando en, digamos, en el plano, y en este caso iría saliendo. Pero pues por ahora pensemos en la magnitud. La magnitud sería esta distancia de aquí a acá por la magnitud de esta fuerza. Digamos, el torque debido a esta fuerza sería eso. Entonces esta distancia por la fuerza por el seno del ángulo. Pero entre este vector de posición tomado desde acá hasta acá y la fuerza hay un ángulo de 90 grados. Lo mismo para este. Entonces aquí en este caso nos daría seno de 90. Entonces aquí no sé qué es esto. Entonces aquí tendríamos zoom de todos los torques. La suma de todos los torques sería igual a, entonces aquí nos daría R1. En todos los casos, digamos en la primera fuerza, esta distancia sería B medios y esta también. Entonces sería R1 por F1 por el seno del ángulo, que sería 90, y en el otro caso sería, perdón, más, aquí es R2, F2, y entre el vector de posición desde el eje de rotación a la otra fuerza, que tendría esta dirección, y la fuerza F4, el ángulo sigue siendo 90. Entonces aquí usamos esto. Y esto es igual a entonces lo que está rotando es la espira. Y la espira tiene algo que se llama el momento de inercia. Y habría que tener en cuenta la aceleración angular. Este I no es la corriente, sino momento de inercia. Y esto sería la velocidad angular. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Entonces aquí tenemos que la suma de todos los torques es igual a el momento de inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular. Entonces, pues el momento de inercia básicamente depende de la masa de la barra, o sea, del alambre, y de la geometría que tenga. Y esta aceleración angular lo que quiere decir es qué tanto cambia esta, digamos, qué tan rápido está moviéndose en esta dirección, qué tanto cambia el ángulo que forma la espira con respecto a este plano. Entonces, qué tanto está cambiando este ángulo. Eso es lo que nos dice la aceleración angular.
Desde desde esta vista lo que uno ve es que está rotando una barra. Bueno, son dos barras, esta y la de abajo. Recuerden que aquí tenemos una barra rotando y otra barra rotando. Entonces aquí estamos viendo dos barras rotar. Y lo que tendríamos de momento de inercia sería, este. En este caso tendríamos el movimiento de una barra eh, moviéndose con respecto a su centro, y el momento de inercia sería un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Como tendríamos dos barras, entonces sería dos veces esto, o sea, dos doceavos, que es un sexto. Eso es lo que nos daría acá. Entonces esto sería igual a un sexto de la masa por la longitud al cuadrado. Y pues además de eso, el seno del ángulo. Ah, bueno, esta longitud, ¿cuál sería? Esta longitud sería este pedazo de acá, que sería B. Entonces eso es lo que tengo que colocar acá. Aquí no es L, sino B. Y aquí pues este seno pues va a dar 1, ¿no? Bueno, y el otro va a ser igual. Entonces en total, ¿cuánto nos va a dar esto? Ah, bueno, aquí no había que colocar vector, sino simplemente la aceleración angular. Entonces borramos esto. Esto da 1. Esto da 1. Bueno, entonces esta distancia de acá es B medios. Esta distancia de acá también es B medios. Ahí. Y estas fuerzas pues ya sabemos. O que aquí estamos trabajando es con magnitudes. Entonces aquí tendríamos I por B por A. Entonces para la fuerza F2 tendríamos I por B por A porque tenemos es magnitud. Y aquí también es I por B por A porque la magnitud es igual. Entonces aquí al sumar se nos iría el 1/2. Y aquí nos daría 2 veces esto. Igual a esto, igual a un sexto de esto. Pero aquí se cancela el 2 con el 1/2. Y ya. Y esto que van todo era, esto era la sumatoria de todos los torques, ¿no? Entonces, en este caso, la sumatoria de todos los torques nos da
paso lo E por otro lado. Este A por B, ¿qué es? Es el área de la espira. Entonces nos quedaría que igual a la corriente por el campo magnético por el área de la espira. Entonces recordemos que esto es el área de la espira. Entonces la sumatoria de todos los torques sería la corriente por el campo magnético por el área de la espira. Pero teniendo en cuenta que aquí habíamos obviado un seno, aquí dijimos que este seno era 1, en realidad esos torques, digamos que esto era el torque neto, el torque neto nos va a dar esto. Entonces el torque neto para la espira en realidad es de esta manera, es I por un producto cruz. Y cruz y por el vector área producto cruz el vector campo magnético. Y ya miramos cuál era el significado del vector área. El vector área es el vector, o sea, si tenemos si esta es la dirección de la corriente, entonces el vector área vendría saliendo del tablero. Entonces es un vector que es perpendicular a la dirección de la corriente. O sea, si colocáramos los dedos en la dirección de la corriente, entonces el vector área en este caso estaría apuntando en la dirección del dedo gordo, o sea, saliendo del tablero. Mientras que el campo magnético viene en dirección B. Entonces la rotación se produciría, el eje de rotación, perdón, vendría en la dirección perpendicular a los dos, que sería esta. O viéndolo de otra manera, el vector torque viene saliendo del tablero, el vector torque neto viene saliendo del tablero, o se va en dirección K, y el vector área, no el vector torque sino el vector área viene saliendo del tablero, mientras que el vector B viene en dirección Y, en dirección X. Entonces el producto cruz necesariamente daría en dirección J, que sería esta. Entonces el eje de rotación vendría en esta dirección, que era lo que habíamos supuesto. Eso es lo que nos dice el torque. El vector torque nos va a decir en dónde está el eje de rotación. Entonces, eso es todo para esta primera parte. Y este era un ejemplo un poco tedioso, pero bueno, ya los otros van a estar más fáciles.